Carla, tengo 34 años, se me conoce en el mundo del arte como Charlina y bueno, mi carrera artística comenzó como persona autodidacta, experimentando con lo que tenía a la mano, algunas acuarelas, pinturitas y para hacer un regalo. De ahí comencé a pintar, me apasioné, lo hice como un refugio y comencé mi carrera artística, por así decirlo, gestionando espacios, con exposiciones colectivas, con exposiciones individuales, murales y participando en talleres y con todo lo que involucraba la creación artística. En casa tenía algunos pinceles que vas guardando en la vida, ¿no? Acuarelas, y tenía la intención de hacer un regalo. Entonces pensaba en qué podría hacer y lo que tenía a la mano era eso. No tenía idea que iba a pintar, o sea, ni siquiera sabía que iba a pintar, ¿no? Simplemente me senté en la mesa de papás, pues, saqué el material y comencé a crear en un papel de cartón de cereal. Y así se dio, ni siquiera pensé yo en la idea, pero recuerdo que a donde me fui mientras estaba pintando, no conocía ese lugar, ¿sabes? Dentro de mí, y yo decía, ah, caray, ¿no? Es un lugar muy, muy chido. Y fue una experiencia muy padre que ya no me permití dejarla. De ahí me inspiré como en conocer más cosas acerca de los colores, de las pinturas, porque era un mundo ajeno a mí. En mi vida yo no tenía la mínima idea de querer ser pintora, de dedicarme a esto. Tenía otros planes para mi vida y el hecho de estar experimentando crear un dibujito que lo veía y era algo que decía, ah, caray, pero ¿cómo traigo eso adentro, no? Porque era una figura femenina acostada y una figura masculina levantándola, ojos, espirales, o sea, muchos elementos que yo no tenía consciente que sentía, y el hecho de poderlo ver plasmado, dije, ah, caray, esto es algo que tengo dentro de mí, me gustaría conocer más, y pues de ahí para acá ha cambiado un poquito la manera de creación, pero recuerdo que esa emoción de sorpresa, de esto tengo aquí adentro, fue muy, muy chida. Recuerdo que yo iba en los camiones, es decir, como me gustó experimentarlo y laboraba, tenía trabajo, iba a la escuela, entonces no había, y luego era como un poquito social de que me iba a un cafecito, entonces no había mucho espacio para crear en el día, y yo recuerdo que usaba o te cargaba mi mochilita con los papeles de cereal de cartón, y en el camión iba, como no era algo, o sea, no tenía intenciones, simplemente la experimentación, en el camión iba a crear, o sea, haciendo mis bocetos según yo, y ahí hacía mis espirales y pasaba por un tope, y de repente todos esos accidentes pues los dejaba en la obra. Y ya llegaba a la casa en la noche y comenzaba a pintarlos. Entonces fue un camino que no me di cuenta en qué momento, pero fue muy constante, es decir, no dejé de pintar. De allí pues se fue como, o me fui conectando o conociendo personas que se dedicaban al arte, fui gestionando espacios. Para esto algo muy importante está en la prepa, entonces una maestra que siempre lo voy a agradecer, ella fue la que me aventó, la que me inspiró a meterme un poquito más al mundo de la pintura. Tenía muchas creaciones y fue como la que me llevó a exponer por primera vez. Aunque yo no quería dedicarme a esto, yo le decía, no, es que yo no quiero esto para mi vida, ¿no? Pero era una maestra que estaba así como, pues diría yo, constante con sus intenciones de buscar espacios, gestiona, y a lo mejor yo no sabía qué quería, o sea, qué iba a venir o qué era exponer, porque repito, no estaba familiarizada con el mundo del arte, pero por hacerle caso, a Dios gracias, pues creo que eso influyó mucho para que yo hiciera de esto una carrera, sin darme cuenta el compromiso que era o la valentía que se necesita pues para dedicarte a esto. Entonces no fue como algo consciente, siento que se fue dando en el camino sin que yo me diera cuenta, y así pasó. No alcancé a meter papeles a lo que era todavía la normal en aquel tiempo, pero sí me metí a una escuela semiescolarizada para preescolar. Y en el proceso de estar estudiando, pues me llegaron en teoría proyectos que no se dieron, que al final eran como muy
¿cómo decir? Engaños, pues para los artistas, éramos varios artistas de que, los vamos a llevar a exponer y pues uno chavita, pues novata en el mundo me la creí, yo ya me hacía de que sí y de ahí pedí permiso en la escuela como para faltar un tiempo porque según yo iba a estar pintando día y noche, iba a dar para eso. Y bueno, eso fue lo que me llevó a experimentar 100% la pintura, de no hacer otra cosa más que pintar. Y ya me di cuenta que no quería hacer, o sea, que no me quería dedicar a otra cosa más que a la pintura. Aunque en mi andar, pues sí he experimentado el dar talleres a niños, o sea, no he estado tan desconectada con la docencia, pero como tal no terminé la carrera. O sea, como que medité en mi vida, aunque me costó mucho trabajo, pues porque como los primeros años de creación, yo sí, o sea, lo repetí día y noche porque las personas me decían, ay, eres artista. Yo decía, no, esto es un hobby. Entonces como que quedó un poquito introyectado en mí eso de es un hobby. Y en el proceso de estar creando día y noche, y pasaron algunos años y sí fue como una guerra interna de decir, caray, pero sí va a ser chamba, o sea, sí va a ser mi oficio, y darle el cambio de chip de decir, no, pero esta es mi primera opción, o sea, no me voy a dedicar a otra cosa en mi vida que no sea la pintura. Entonces fue como, caray, ya es oficio, y cambiar la energía de hobby a oficio tal cual fue como un procesito, pero bueno, se logró. Oye, Carla, ¿y cuáles han sido tus inspiraciones para desarrollar tu propia forma de expresión? Al principio fue muy cerrado de mi parte, no quería ver nada de creaciones, es decir, pues veía artistas. Una de mis inspiraciones fue Adri del Río, que decía, yo quiero ser muralista como ella, ¿no? O que la veía viajar ahí en redes, pero en general trataba de no tener influencias porque yo decía, es que voy a tratar de copiar. Una cosa cerrada, ¿no? Que ni siquiera, o sea, que no veo ni bien ni mal, porque eso me hizo desarrollar, pues sin querer queriendo, un estilo, ¿no? O sea, como expresarme sin el miedo o sin la intención de querer realizar algo. Entonces solamente dejaba salir lo que había dentro y así se fue creando un estilo. Ahora, por ejemplo, pues me inspiro mucho en todo lo que veo, es decir, en todos los artistas que comparten su trabajo en la calle, en las imágenes, en la música. Como que trato de ser una esponja y poderlo plasmar en mis obras, pero ya con un estilo, pues ya con el estilo que tengo. Y entonces hay muchas referencias, o sea, hay muchos artistas que me inspiran, muchas técnicas que veo que realizan, y siento que en el camino pues ahí las voy incluyendo en las expresiones, pues. ¿Tú cómo sientes que ha evolucionado tu arte? Pues desde tener una idea, o sea, por ejemplo, ahora, a pesar de que no suelo hacer un boceto para mis obras, ya tengo una idea, ya sé qué quiero expresar, ya tengo, ¿cómo decirlo? Pues sí, ya tengo ideas, ¿no? Y conozco un poquito más de mis inspiraciones, de lo que siento, de lo que pienso, de cuál es mi idea de compartir en mi trabajo. Y en aquel tiempo no. Entonces siento que la evolución, tanto pictórica, que ha sido la práctica, se nota en el pincelazo, en la combinación de colores, pero creo que más bien la evolución entra desde un ligero conocimiento en qué quiero expresar, y antes no tenía idea de. Me he mantenido autodidacta, no porque quiera, o sea, es una manera de ser ya, pues aprendida más bien, ¿no? De que como comencé a experimentar sola, me siento muy cómoda en ese espacio, y más bien pues me informo de las técnicas, ya me informo, pues, por ejemplo, de cómo se maneja la técnica. Recuerdo que al principio pues solamente iba a las tiendas y compraba lo que me llamaba la atención, y llegué a hacer el pecado de mezclar acrílico con óleo, así tal cual, y aparte ponerlo en una pieza y el marcarla, ¿no? Que son cosas que técnicamente no funcionan y no se deben hacer. Quedó padre, pero perdí esa pieza en el proyecto que íbamos a vender miles y todo, pues se perdió esa pieza, y ya no supe qué pasó con ella, es decir, pero seguramente no perduró por la cuestión técnica.
Y sí, he aprendido esas cuestiones, pero no me he dado la oportunidad de estar en un taller o de ir a clases o esas cositas. Siento que más bien lo que me llama la atención, lo trabajo y lo estudio, pero como autodidacta, a solas, ¿no? En mi espacio y conmigo misma. No podría definirlo, pero va al lugar donde hablaba cuando inicié mi primera pintura. O sea, es un lenguaje que viene no pensado, pues no, desde que empecé a pintar no pensaba en, voy a tener un estilo o voy a hacer esto para que, ni siquiera tenía idea de que un creador tenía que tener eso, ¿no? Simplemente más bien o sea, comencé a crear con la intuición, con eso que no sabes de dónde viene, pero pues solamente le haces caso, ¿no? Y ni siquiera sabes que le estás haciendo caso. Eso, bueno, así lo he experimentado yo. Entonces siento que ese proceso me llevó a ir conociendo como mis mezclas favoritas, qué colores me gusta más, cómo me gusta más la línea, con qué texturas me gusta más experimentar, pero siento que fue a través de dejarme crear, así sin tener una expectativa, solamente hacerlo, conocerme a través de los colores, de las líneas, y pues ya es un lugar conocido. Entonces no hay como una fórmula, simplemente el crear desde ese lugar que no se sabe dónde está dentro de mí. En todas las creaciones es diferente, no es como lineal, pero pues es levantarme, preparar bebidas, que suele ser un mate, puede ser un café, o sea, hidratarme primero, ¿no? Y a partir de eso acompañarme con música, es decir, mi vida está así súper conectada con la música y ya de ahí veo que voy a trabajar. A veces puede ser una obra por encargo, otra por gusto, de que voy a trabajar esta idea que quiero poner una frase, o quiero trabajar en una obra que sí quiero plasmar y viene inspirada a partir de una fotografía mía, ¿no? Entonces ahí es otro proceso que es sí trabajar un poco en el dibujo, que no es una técnica que yo maneje, entonces sí le dedico tiempo antes de hacerlo en una obra. O está otro proceso que es algo artesanal, que son, por ejemplo, las creaciones de reciclaje, que es poner mi material, pinceles, todo, y lo que vaya saliendo. Cuando es en el mural, pues es todo otro ritual, ¿no? Acomodar los botecitos de pintura, brochas, pinceles, mochila, o sea, todo lo que tengo que llevar. Pero siento que el ritual así que está conectada con la pintura de las diferentes expresiones es la música. O sea, es como acompañarme con música y de allí son diferentes, o sea, diferentes géneros que escucho dependiendo del mood que traiga. Entonces es diferente, pero con la música es como parte del ritual. La obra de Caballete siento que es muy íntima y por lo regular comparto emociones, sentimientos que experimento o que he experimentado, dudas, cuestionamientos, no sé, todo lo íntimo. Pero en la obra fuera del estudio, que es en el mural, intento compartir, o más bien el deseo es que las personas que observen puedan salir un poquito de su pensamiento cotidiano, que mi obra pueda llevarlos a un caminito diferente de lo que día a día se suele pensar, ¿no? Híjole, los gastos, no sé, los problemas sociales que tenemos y personales y familiares. Entonces siento que comparto esas dos cuestiones, que afuera pueda ser un caminito que te lleve a pensar cosas diferentes de lo cotidiano, y la obra de Caballete pues te comparto un poquito de mis dudas existenciales. Yo teniendo todo el material y todos los colores, ya no hay como una duda o un deseo de, ¿qué voy a pintar? Simplemente es más bien teniendo el material, es como dejar salir lo que hay adentro. Pero me inspiran, pues, menciono de repente como mis vivencias, ¿no? O sea, mis dudas existenciales,
emociones, mis sentimientos, ni siquiera los presentes, ¿no? Los que he experimentado en mi vida, por ejemplo, darme cuenta cómo pensaba o sentía en el pasado y voltear ahora y decir, ok, me gustaría compartir o plasmar lo que sentía antes, pero ahora como lo siento ahora, ¿no? Todo mi sentir es lo que me inspira. Me siento un ser muy emocional, o sea, aunque diría yo muy a mi pesar, es algo inevitable. Entonces el salir a la calle y ya saludar a una persona o ver las diferentes situaciones de las personas en calle ya me hace sentir cosas, ¿no? Entonces siento que eso me inspira para seguir dando colores o plasmar colores, porque si yo no lo hiciera, el mundo para mí es muy oscuro, ¿no? Entonces me inspira o influye todo de manera en la que yo tengo que crear y dar colores a mi vida. Y ya la cuestión arquitectónica pues está muy interesante, porque en todos lugares quisiera yo poner ahí ojitos, colores, ¿no? Entonces siempre que camino por lugares nuevos o conocidos, pues quiero compartir colores. Hace años atrás comenzaba a ver que había body painting y decía, qué padre, yo lo quiero hacer, ¿no? Pero no tenía modelos. Es decir, cuando no conoces, cuando no tienes experiencia en ello, pues a lo mejor las personas no quieren aceptar hacer tu modelo, ¿no? Y aparte, pues pintaba un poquito más locochón, siento yo, sin el conocimiento de técnica. Entonces dije, mientras, o ni siquiera es que lo pensara, pues simplemente dije, pues me tengo a mí. O sea, es como, ok, mientras tengo un modelo, pues me pinto yo, y comencé a pintarme la cara, a hacer esta cuestión de pintarme los párpados como ojos, y así se dio, pero con la cuestión de mientras llega un modelo, pues tengo mi cuerpo. Y fue fascinante, fue así como, no manches, ¿no? Tanto sentir la textura de la piel, tanto ver cómo puedes o cómo puede crear otro tipo de texturas, acabados técnicos con otro tipo de material. Y me fascinó, entonces lo comencé a experimentar en mi piel, después con varios modelos, y pues ya se hizo otra manera de expresarme que me agrada, pues. O sea, es como cuando me pinto a mí, es esa cuestión de que puedo ser muchas personas, que así me siento, ¿no? O sea, desde actualmente las emociones que siento en un día, o cómo volteo todas las personas o todo lo que he sido en mi vida, ¿no? Todas las versiones pasadas. Entonces siento que con el body painting puedo expresar eso, o sea, que no soy una sola persona, soy colores, pero siempre diferentes. Comencé como experimentación y también en la cuestión de poder sacar algunos cuadernos que tenía en casa de bocetos de mis inicios o intentos de dibujos que tuve nunca finalizados, pero pues ya era un espacio que necesitaba desocupar, y ya había visto en redes o en lugares como personas que creaban máscaras y dije, ¿qué se sentirá? ¿Qué se sentirá hacer máscaras? También recuerdo que cuando comencé, que fue hace un año, estaba experimentando estas cuestiones existenciales de lo social, ¿no? De cómo usamos máscaras para comunicarnos, cómo de repente la sociedad nos lleva a no ser tan auténticos, el aparentar, no sé, todas esas cuestiones las sentía a flor de piel, y siento que eso me llevó a agarrarles un gusto tanto al proceso y tanto a lo que salían las máscaras, porque no, al igual que los cuadros, o al igual que la mayoría de mis creaciones, no tenía una idea. Simplemente era como crear, sé que van los ojos, la nariz y la boca, y de repente comencé a sumar más material, que en la cuestión de reciclaje, botecitos de pintura que ya terminaba, o sea, muchas cosas de plastiquito las fui añadiendo, después papel maché, o sea, fue como una experimentación que expreso las diferentes máscaras que usamos en la sociedad. Y hablo de mí, ¿no? O sea, cómo de repente mi ser es cambiante, y una sociedad me obliga de repente a ser de una cierta manera, pues, ¿no?
Es difícil, pero siento que cuando lo observo y ya hay un silencio, o sea, como que ya hay una contemplación, sin esa vocecita de ponle el amarillo, no, ahora ponle el azul, ahora cámbialo, o eso está mal. Simplemente cuando lo observo y ya, o sea, la puedo contemplar y me agrada tal cual como está, sin quererle quitar o poner. Pero para llegar a ese proceso no, o sea, no es de la noche a la mañana, pues me cuesta un trabajito, pero es cuando yo ya sé que nada le tengo que sumar, cuando ya no me pide nada más, pues le doy tiempo. O sea, la trabajo tal vez 2, 3 días y ya, la dejo, porque cuando trabajo 1 hora, 2, 3 días, en teoría es que ya la terminé, ¿no? Sea formato mediano o grande, pero me muevo a hacer otra cosa que sea más como creativo, como las botellas, como las máscaras, descanso un poco y vuelvo a observar y digo, no, espérame, me falta más, ¿no? Y así, o sea, me vuelve a decir que ya está y me vuelvo a distraer en otras cosas, salgo, hago un mural o voy, en fin, pero la dejo 1 o 2 días y así va el proceso. ¿Cómo fue que entraste a este mundo en el que tus obras ya tienen un valor y vives de él? Pues fue un proceso complicado, porque como menciono desde el principio, pues era hobby. La mayoría de mis obras que hice, las principales las regalé, ¿no? Que yo estaba como yo no me quería dedicar a esto, pues decía, había personas que me decían, me gusta, te la regalo, te la regalo. Pintaba en papel de cereal, entonces no era tan complicado. Cuando me empezó a gustar más, dije, y decidí salirme de casa de papás para tener mi propio estudio, ahí dije, caray, espérame, ¿no? O sea, y aparte era como empezar a conocer el material, no se pinta en papel de cereal, o sea, hay bastidores, hay materiales, pinceles, comencé a ver los costos y aparte a mantenerme, pues a ser, vaya, independiente. Me di cuenta que pues tenía que comenzar a valorar mi trabajo, ¿no? Y fue como un proceso difícil, porque como no estaba involucrada y no tenía conocimiento de cómo se maneja el arte y cómo tenía que yo manejar mi trabajo, pues fue una estira y afloja entre darme mi valor y entre empezar a conocer el mundo del arte, empezar a buscar espacios para darlo a conocer. Entonces fue complicado. Actualmente es complicado que tu trabajo como artista pues llegue a los mercados, ¿no? Pero siento que fue un proceso de valorar mi trabajo, de empezar a buscar los espacios. Hace 10, 11 años, cuando comencé a pintar, pues yo gestionaba los espacios, pero porque no tenía pretensión. Es decir, la maestra, también ella, no conociendo el mercado, no conociendo cómo era pues involucrarte en este mundo, me decía, tú ve y busca exposiciones. Entonces yo le hacía caso. Y para mí era muy fácil llegar en aquel tiempo pues a centros culturales o cafés que permitían mostrar tu trabajo, llegar, oye, yo soy pintora y quiero armar una exposición, ¿no? Entonces me daba como muy fácil el buscar, el gestionar ese espacio con toda la ignorancia del mercado, pues, ¿no? Entonces comencé a exponer en donde se me permitía, que bueno, esa fue una sugerencia de mi maestra que le agradezco mucho, que me decías, tú expones hasta en la calle, o sea, si a ti te dicen, te invitan, no te pongas como exigencias, ¿no? Entonces para mí cualquier lugar que se me permitía presentar mi trabajo era súper, que fue cafés, centros culturales, algunas galerías, Galería Larva, como que empecé ahí a gestionar, pero porque no tenía pretensiones, no sabía, o sea, me metí al ruedo sin conocer mucho. Y a partir de eso, pues ya la experiencia, ¿no? O sea, siento que todo eso hizo que las personas o algunas personas conocieran mi trabajo, les gustó y comenzaron a seguirme. En el camino fueron adquiriendo piezas, así pues me fui llenando de coleccionistas o personas que les gusta mi trabajo. Y actualmente, pues es de la misma manera, pero ya apoyado un poco por las redes sociales, ¿no? A lo mejor no expongo tanto en galería de manera
individual, pero en las redes sociales trato de compartir mi trabajo y pues en las calles, que son los murales, que siento que es la mejor galería que pues he conocido hasta el momento, ¿no? Personas que si llegan con intenciones de comprarte, les dices, le cotizas, y el típico de yo te aviso. Bueno, déjame, le digo a mi esposa o a mi esposo, o hay otras personas que dicen sin problema, ¿no? Me lo llevo. Entonces supongo que pues me va normal en esa cuestión de las diferentes personas interesadas en mi trabajo. Oye, Carla, ¿y para ti qué es lo más complicado a lo que te has enfrentado en este mundo del arte? Pues basar el proceso de no tirar la toalla, ¿no? De decir, híjole, sí me voy a dedicar a esto, viendo todas las complicaciones, ¿no? Al tenerme que mantener a mí y tener que mantener mi creación, porque pues ahorita ya se adquiere mi trabajo, pero al principio era solamente una inversión, tiempo, dinero y esfuerzo en estar pintando, y no veía yo resultados, ¿no? Y claramente muchas veces tenía el temor de, híjole, y si esto no es para ti, con todas las inseguridades en su momento de no tienes una escuela, no sabes, no tienes una comunidad de apoyo, ¿no? O sea, obviamente los artistas del tiempo cuando comencé, pues no veían en mí pues una propuesta, o no sé, el chiste es que no tenía una comunidad, y yo me sentía como insegura, sentía temor de que no fuera a funcionar, y de que yo iba a morir, no sé, así olvidada, ¿no? Entonces, cruzar ese proceso y confiar en la vida, y también desapegarme de ello, de decir, bueno, no importa si no vendes, no importa si no se te llega a conocer, el chiste es que quiero hacer esto el resto de mi vida porque me satisface, porque me hace sentir bien, porque no encuentro otra manera de comunicarme o de existir en el mundo. Y como aceptar eso en mí, siento que fue el proceso más difícil, pero el que me llevó a ser ahora quien soy en mi trabajo, ¿no? Y para bien, encontrarme en el camino personas que les gusta mi trabajo, ¿no? Porque, repito, al principio pues era crear sin saber qué iba a ocurrir, y de repente comenzar a ver a personas que les gustaba mi trabajo, que sentían bonito, que les agradan los colores, los mensajes. Eso pues fue sorprendente cuando lo comencé a experimentar, ¿no? Fue algo que en realidad no sabía si iba a vivir. Es muy bonito experimentarlo. ¿Tú cómo has visto o cómo de alguna forma has involucrado los avances tecnológicos dentro de tu arte? Pues no mucho, es decir, no he experimentado mucho. Estoy consciente pues de que esto va avanzando y que son herramientas que pueden funcionar, pero la verdad es que no me he puesto a meditar mucho eso. Solamente observo que son herramientas, que hay quienes les funciona utilizarlas, hay quienes tienen temor. En mi caso, siento que puede ser una herramienta, pero como no la he experimentado mucho, no sé. O sea, siento que ahorita mi experimentación ligera está ligera en las redes sociales, pero en los avances tecnológicos no tengo todavía una experiencia de utilizarlos como tal. Y en las redes sociales es así. Ha sido favorable para mí, ¿no? Porque mi trabajo ha llegado a más personas. Trato de utilizarla precisamente para eso, como herramienta de dar a conocer mi trabajo, pero intento también alejarme a la vez de encasillarme o de hacer algo que un algoritmo quiera decirme. O sea, yo trato de crear, comparto y me desapego un poco de lo que ocurra, ¿no? Y sigo creando para seguir compartiendo. Las mayores ventas que tengo es a través de redes sociales, entonces sí es una herramienta que me ayuda mucho. También la cuestión de conocer a personas, invitaciones a expos, así es una red o son redes que han beneficiado a mi trabajo. La mayor venta está allí para mí, tanto local y extranjera, ¿no? Porque hay personas que conocen mi trabajo en calles, pero no saben que hago obra de caballete. Entonces, en el saludo, en la foto de mira, un mural, ¿qué más haces, no? Porque hay personas que no saben que no nomás pinto murales. Entonces, sí, es una gran herramienta para mí.
¿cuál crees que es la importancia de todavía seguir teniendo arte en esta sociedad? Ay, pues muy importante porque siento que el arte en sus diferentes expresiones nos ayudan a tener todavía ese contacto humano, ¿no? De la música, sentirnos, la escritura, lo visual, en un mundo donde de repente todos estamos corriendo o nos olvidamos que somos, pues no nomás nosotros, la sociedad. Entonces siento que el arte es muy importante porque nos ayuda como a conectarnos, aunque me sienta muy diferente a ti o aunque haya algo que no conecte, de repente el arte nos une, ¿no? Eso como sociedad, pero también de manera individual, pues nos lleva o nos hace tocar como parte de nosotros, que también de repente no sabíamos que sentíamos o que teníamos. Entonces me parece muy importante que exista y que sigamos creando. Y de la misma forma, ¿tú por qué crees que es importante tener artistas? Pues porque precisamente son los que nos hacen darnos cuenta que hay diferentes caminos de experimentación, ¿no? En la sociedad que te lleva o te enseña desde pequeño a hacer de una cierta manera en la escuela, a venir con un uniforme y de ahí pensar en qué vas a hacer en tu vida, pero lo mejor es que te dediques a trabajar de una manera que te dé vida, es decir, alimento, vivienda, bla, bla, pues te lleva a encasillarte a lugares donde a lo mejor naturalmente no quisieras. Y que haya artistas, pues te invita a poder seguir caminos que a lo mejor no sabías que existían, ¿no? O que tú pudieras andar. Ah, mira, él canta, a lo mejor yo también lo puedo hacer, yo de niña cantaba, no sé, o la escritura, o lo visual, el cine. Yo siento que es muy importante que haya artistas, pues para que nos sigan compartiendo que hay lugares donde también los otros pueden experimentar, que esos lugares son dentro.